Silicona. El látex espumado ha sido durante mucho tiempo un material popular para crear la piel exterior o el cuerpo completo de una marioneta de stop motion sobre su armazón. Los elementos básicos que se necesitan para una marioneta de látex espumado son la escultura, el término oficial para la escultura original de arcilla de la marioneta, y un molde de yeso formado alrededor de la escultura. El látex espumado va dentro del molde junto con el armazón y se convierte en una réplica fundida de la escultura. El látex espumado viene como una serie de aproximadamente 5 agentes líquidos diferentes que se mezclan para gelificarse en un material suave y esponjoso. Una vez que se cura horneándolo en un horno de convección, básicamente se comporta como la espuma de tapicería que recupera su forma incluso después de tocarla. Aunque el látex espumado es maloliente y difícil de mezclar correctamente, es relativamente fácil de reparar y muy ligero, que son cualidades importantes para una marioneta de stop motion. Otro material que se ha vuelto muy popular en los últimos años para los fabricantes de títeres es la silicona. La silicona es más fácil de mezclar que el látex espumado. Solo se necesitan dos agentes en lugar de cinco y se puede usar para crear tanto títeres como moldes. La apariencia de la piel de silicona para un títere tiene una calidad diferente a la del látex espumado. Puede ser potencialmente más suave y traslúcida. Aunque el látex espumado se puede moldear y pintar para que parezca muy suave, a menudo tendrá cierto grado de textura. La suavidad y la atención al detalle del esculpido original que proporciona la silicona brindan una gran libertad creativa para diferentes diseños de personajes. Otra ventaja de la silicona es que solo se adhiere a sí misma, por lo que se puede trabajar con una variedad de otros materiales. Al mismo tiempo, hay algunos materiales que no reaccionan bien con la silicona, incluido el látex y cualquier arcilla para moldear a base de azufre. Al trabajar con silicona o cualquier otro producto químico, es importante comprender con qué se está lidiando. Por ley se deben proporcionar y enviar hojas de seguridad junto con cualquier producto químico que compre o pida, junto con cualquier producto químico que compres o pidas, y es importante leerlas detenidamente antes de abrir los productos químicos. Las precauciones y pautas de seguridad generalmente te indicarán que protejas tu piel, pulmones y ojos del material, por lo que es muy importante tener a mano guantes de goma o látex, mascarillas y gafas de seguridad. Las instrucciones también te indicarán cuánto tiempo puedes trabajar con el producto antes de que comience a cambiar. El periodo de tiempo para trabajar con silicona antes de que se solidifique y ya no esté en forma líquida vertible se conoce como su vida útil. Su tiempo de curado es el tiempo que tarda en curarse por completo. La vida útil suele ser de solo unos minutos y el tiempo de curado suele ser de 24 a 48 horas. La silicona viene en al menos dos partes líquidas que deben mezclarse: la base de silicona inerte y un 10% adicional de un agente activador que hace que se solidifique. También existen agentes suavizantes o retardantes que se pueden comprar y mezclar para cambiar la consistencia de la silicona o prolongar su tiempo de vida útil, pero estos solo son necesarios si se desea un mayor control sobre ella. Una vez que estos diferentes agentes tengan un color uniforme después de mezclarlos en una taza o balde con cualquier tipo de herramienta para remover, se sabe que está lista para usar antes de que se endurezca. Otra cosa importante que hay que entender sobre la silicona es que hay algunos tipos que son mejores para moldear, crear una impresión negativa de una escultura, y otros tipos mejores para fundir. Para fundir, crear la réplica de la escultura que sale del molde. Dentro de estas dos categorías habrá diferentes marcas y variedades, cada una con sus propias características. La silicona para moldear es generalmente mucho más densa y dura, por lo que, por lo que si la usas para la piel de una marioneta sobre la armadura, no podrás doblarla fácilmente. También suele venir en colores específicos como rosa, morado, naranja, azul o verde,
que no son colores base muy convenientes para una marioneta. Algunas marcas de silicona para moldear incluyen Mold Max, RTB y muchas otras. La mayoría de los tipos de silicona que funcionan bien para moldear son de una variedad de curado con estaño, pero también se pueden usar otros que son de curado con platino. Para moldear una marioneta de silicona, los mejores productos son los de efectos especiales. Estos suelen ser de curado platino, mucho más blandos y se doblan y flexionan fácilmente sobre una escultura como la piel real. La silicona para moldear generalmente se vuelve transparente o translúcida lechosa al curarse, por lo que conviene asegurarse de que el activador que se mezcla con la base indique en el envase que es translúcido. Por esta razón, si se desea un color específico para la marioneta, se debe añadir un tinte acrílico a la base durante la mezcla. Este paso ha sido tradicionalmente importante porque la silicona no se presta bien a la pintura posterior. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado nuevos productos de silicona que permiten pintarlos. En estos casos el tinte puede no ser necesario. De todos modos, teñir durante el proceso de mezcla elimina un paso posterior y garantiza una superficie lisa del color deseado, sin tener que preocuparse por ocultar las pinceladas al aplicar la pintura. Para tonos de piel, también puedes usar unas pocas gotas de base de maquillaje a base de aceite de la sección de maquillaje de tu farmacia local. Algunas marcas populares de siliconas para moldear incluyen Dragon Skin, Plastil y Ecoflex. También existe un producto de Smooth On llamado Sonafona, una espuma de silicona que se adhiere bien con otras marcas y puede ayudar a crear títeres extremadamente ligeros. También tiene una vida útil extremadamente rápida, de unos 30 segundos, por lo que debe trabajarse muy rápidamente antes de colocarla en un molde para su curado. Se pueden consultar y adquirir muchos tipos diferentes de silicona, tanto para moldeo como para fundición a través de Smooth On, Sculpt, de Complete Sculptor, Sculptor Supply Canadá, que venden este tipo de productos, dependiendo de tu país de residencia. Moldeado de una marioneta de silicona. La regla general para el moldeo y la fundición, debido a que el molde debe desmontarse, es que si tu pieza fundida debe ser suave y flexible, como látex espumado o silicona, tu molde debe crearse en un material duro, como yeso. Si tu pieza fundida debe ser de un material duro que no se doble, como plástico o resina, tu molde debe crearse en un material blando, como silicona. Existen algunos métodos para usar silicona tanto en el moldeo como en la fundición simultáneamente que se mencionan más adelante en este capítulo, pero por el momento, digamos que necesitas fundir silicona flexible alrededor de la armadura de tu marioneta usando un molde de yeso. A continuación se proporcionará una descripción general básica de este proceso, utilizando imágenes de la creación de las manos de Charlie a partir de Ava. Todas las fotos en estas secciones de moldeo fundición son cortesía de Bronwen Kiffin y Melanie Bacon. El primer paso es crear un molde que puede ser de la marioneta completa o solo de una parte. Al crear un molde para su eventual fundición en silicona, es importante usar una arcilla para modelar que no contenga azufre. La silicona generalmente es sensible a los materiales con azufre, lo que puede impedir que se cure correctamente. Algunas marcas de arcilla que se pueden usar incluyen Chavant NSP y Prima Plastalina. Antes de crear un molde para la escultura, debe lacarse con el aerosol Krylon Crystal Clear para crear una barrera que evite que se dañe o reaccione con cualquier otra sustancia a la que se vaya a someter.
esculturas de arcilla de manos para Ava y Charlie. La escultura está completamente rodeada por una capa de un tipo diferente de arcilla, comúnmente una marca llamada Clean Clay, que no contiene azufre y es ideal para el proceso de fabricación del molde. No se recomienda Clean Clay para crear la escultura en sí, pero funciona bien para hacer moldes. La capa de arcilla se alisa continuamente y se envuelve alrededor de la escultura con una herramienta de esculpido de paleta para que sea hermética y se alinee exactamente por el punto medio en la línea perfecta recta alrededor de su perímetro. El punto donde la capa de arcilla toca la escultura es donde se ubicará la costura cuando ambas mitades del molde se unan y se separen. En muchos casos esto se encuentra exactamente en el ecuador de la escultura, pero dependiendo del diseño de lo que estés modelando, es útil encontrar un punto en la escultura donde la costura no sea muy visible para la cámara. En la base de arcilla se crean puntos de registro llamados claves, utilizando canicas o cualquier otro objeto redondo o cuadrado, lo que ayudará a que ambas mitades del molde final encajen. Es mejor planificar con anticipación cómo planeas introducir la silicona dentro del molde. Es posible simplemente verterla en los moldes abiertos, pero es posible que prefieras tener un orificio para verterla mientras el molde esté cerrado. T comienza a construirse alrededor de la escultura. La base de arcilla está completa con las llaves. En este caso es una buena idea esculpir un punto de palanca para insertar una herramienta que ayude a separarlo más tarde. También es posible que desees incorporar algunos canales de salida para asegurarte de que la silicona fluya a través de toda la cavidad hasta el punto más alto, como las yemas de los dedos para un molde de cuerpo completo. La idea detrás del molde en sí es hacerlo lo más perfectamente liso y funcional posible. Pensar con anticipación en cómo lo llenarás y lo separarás y pensar en él como dos piezas de rompecabezas que encajan alrededor de tu escultura. A continuación, la escultura en su lecho de arcilla necesitará una pared construida a su alrededor para mantener la forma de la primera mitad del molde de yeso. La pared se puede construir con casi cualquier cosa, como losas de arcilla o en este caso bloques. Duplo o Lego de gran tamaño o en este caso bloques duplo o Lego de gran tamaño. La forma lisa y cuadrada creada por los bloques proporciona una buena superficie contra la que se construirá el molde. Para evitar fugas y bolsas de aire, las esquinas de la fortaleza del Lego se pueden rellenar con masking clay. Una vez que la pared esté completa, se mezcla yeso, ultracal o hidrocal 30, no las variedades de yeso de la tienda de arte, y se vierte para crear la primera mitad del molde para la primera mitad del molde. Después de que se endurezca, se retira la pared del Lego, se quita la base de arcilla y se lavan todos los restos de arcilla con agua. La escultura permanece dentro del molde de yeso que se recubre con vaselina para facilitar su eventual separación de la siguiente mitad del molde. El proceso con la pared del Lego ahora se puede repetir vertiendo otra capa de yeso sobre la primera mitad del molde en el interior. Cuando esto se complete, habrá un molde de yeso duro con dos partes para la escultura original, que ahora se puede retirar. Como alternativa al yeso, también se pueden crear moldes para una marioneta de silicona a partir de un plástico o resina de dos componentes. Esto
Esto implicaría mezclarlo y verterlo sobre la escultura de una manera similar a este método. Se construye una pared de bloques de Lego alrededor de la base de arcilla y la escultura, preparando el yeso para verter el molde. Ahora es el momento de preparar el molde para verter silicona. Primero se coloca la armadura dentro del molde y necesita una forma de mantenerse suspendida justo en el medio porque todo a su alrededor se llenará eventualmente con silicona, líquida, pegajosa y viscosa. Hay varias maneras de hacer esto, que pueden variar según el diseño de lo que se esté fundiendo. También depende de cómo se planea introducir la silicona en el molde. Para las manos de Charlie, la armadura se mantuvo en su lugar mediante un trozo de clean clay colocado dentro del orificio de entrada por donde se vertió la silicona. Ambas mitades del molde deben cerrarse lo más firmemente posible para evitar fugas y asegurar que el molde se llene correctamente. A medida que se vierta la mezcla de silicona en el orificio de entrada, la cavidad del molde que rodea la armadura, que está suspendida boca abajo, se llena. Molde completo de dos partes antes de retirar la escultura, uniendo los moldes muy firmemente. Al verter la silicona en cualquier espacio es importante evitar la formación de burbujas de aire a medida que se acumula y comienza a curarse. Las burbujas pueden crear deformaciones no deseadas en la superficie de la marioneta. Para aliviar las burbujas, ayuda a golpear primero el recipiente con la silicona dentro firmemente sobre una superficie plana. Después de mezclar sobre unas firmemente sobre una superficie plana después de mezclarla. Esto fuerza la salida de las burbujas. Al aplicarla o verterla, también se puede rociar la silicona en un vertido fino y alto, elevándola lentamente aproximadamente 30 centímetros por encima del molde. Estos métodos funcionarán bien si la silicona se rocía en el espacio alrededor de la arcilla que sostiene la armadura en su lugar. Si tú has Si tú lo haces por tu cuenta en casa y si tienes los medios o el espacio, seguir este proceso en una cámara de vacío especialmente construida ayudará a extraer las burbujas de aire de la silicona mientras trabajas con ella. Otro método para introducir la silicona en el molde consiste en dejar ambas mitades del molde abiertas, mezclar una tanda de silicona y comenzar vertiendo una capa fina directamente en la cavidad del molde. Esto consiste esencialmente en recubrir la impresión de la escultura en el molde y crear la capa exterior del vaciado, por lo que es importante llegar a cada rincón del molde y evitar que queden burbujas de aire atrapadas en su interior. Después de recubrir el molde, se vierte más silicona para llenarlo y la armadura se coloca sobre la silicona en proceso de fraguado en la posición suspendida correcta. En pocos minutos, dependiendo del tiempo de vida útil de la silicona, la primera mitad comenzará a curarse. Mientras tanto, la segunda mitad del molde se recubre y se llena con más silicona. Luego, la primera mitad del molde con la armadura dentro se puede voltear, presionar sobre el segundo molde, cerrar con abrazaderas y dejar curar por completo. Toda la silicona se unirá consigo misma en el interior para crear la mayor parte de lo que se está vaciando. Una vez curada la silicona, se abre el molde para revelar la réplica de la escultura original, con su armazón en el interior y totalmente flexible para la animación. El siguiente paso es recortar cualquier exceso de silicona fina que se haya derramado sobre la cavidad del molde. Esto se puede hacer con tijeras finas para recortarla justo hasta el borde de la costura. Para ayudar a ocultar un poco más la costura, puede ser útil cortar una ranura en el borde y repararla con una capa fina de
Manos de silicona moldeadas en sus moldes. Una capa fina de silicona. Durante este tiempo de fraguado, antes de que se cure por completo, se puede seguir trabajando en la superficie con parches, alisando o estampando texturas según el diseño y el aspecto que se desee. En otro ejemplo, para el cuello de haba, se moldea una pieza adicional de silicona para formar una forma similar a la de un cuello de camisa que se coloca debajo de su ropa. La forma en sí se esculpe en arcilla y la primera parte se moldea al revés para que la segunda mitad se pueda moldear a su alrededor en la posición correcta. El resultado es una pieza de cuello delgada y flexible que se ha moldeado para que se ajuste a la estructura sobre sus hombros. Molde creado para la pieza del cuello de haba fundido en silicona. ¿Cómo hacer un molde de silicona? Como mencioné antes, en la mayoría de los casos se requiere un molde duro para crear un vaciado blando, pero también es posible crear un molde de silicona usando silicona para moldear, para una marioneta de silicona usando silicona para fundir. Si se trata de un molde de dos partes similar a los de yeso que acabo de describir, los pasos para crearlo como usar la pared de Lego alrededor de la base de arcilla y verter sobre ella, son básicamente los mismos. La gran diferencia al usar este método es que debes aplicar sobre tu molde y esculpir un agente desmoldante universal para que la silicona no se adhiera a sí misma y se pueda separar fácilmente. Si te saltas un punto, se adherirá como una sola pieza porque la silicona solo se pega a sí misma. Si estás fundiendo silicona dentro de silicona, esto es muy importante. La ventaja de un molde de silicona flexible es que es más tolerante que un molde de yeso en lo que respecta a las socavaduras. Una socavadura es cualquier superficie en la escultura y el molde resultante, donde el molde puede quedar atrapado fácilmente debajo y causar daños al molde al separarlo. Socavaduras en la escultura se pueden evitar cuando siempre formas que estén en el ángulo correcto hacia él se pueden evitar creando siempre formas que estén en el ángulo correcto hacia él, pero si ocurren. Pero si ocurren, un molde de silicona flexible es un poco más fácil de girar a su alrededor al liberar el molde. Crear un molde de dos partes que encaje y se separe, como el molde de yeso, se puede hacer fácilmente en silicona y luego se puede llenar con cualquier material que cree un molde duro. Dentro de un molde de silicona blanda se puede fundir copias duras duplicadas de accesorios, juguetes y cualquier parte dura de un títere. Como accesorios o cabezas enteras, los moldes de silicona se pueden llenar con resinas, plásticos e incluso arcilla derretida para títeres de arcilla. Esculpir una de las placas del pecho de Charlie en un molde de silicona. Para Ava, las cabezas de ambas marionetas se moldearon en plástico en un molde de silicona. Se adoptó un enfoque diferente para crear estos moldes que se crearon como una sola pieza en un cubo en lugar de un molde de dos partes creado en dos mitades. La escultura de la cabeza se realiza primero en arcilla de plastilina sin azufre y luego se fija a un poste para mantenerla en su lugar. Para una cabeza o cualquier otro objeto como este, es una buena idea construir la escultura inicial alrededor de una bola de pared de aluminio unida al poste. Esto ayudará a reducir el peso y evitará que se resbale cuando esté suspendido en el molde más tarde. El siguiente paso es cubrir la escultura con una fina capa de silicona de moldeo para crear la impresión detallada que estará dentro del molde.
La silicona se vierte sobre la escultura y se empuja como con un pincel para llegar a cada rincón sin burbujas. En lugar de aplicar la silicona con un pincel, lo que crea más burbujas es más como empujarla y hacia adentro, de las grietas, sin preocuparte por lavar el pincel tampoco. A medida que la silicona gotea y se acumula en la parte inferior, se puede levantar de nuevo hacia arriba y esencialmente empujar para cubrirla por completo. La idea es recubrir toda la escultura con una capa de silicona sin burbujas. Empujar la silicona alrededor de la cabeza y en todos los detalles esculpidos. Verter la silicona lentamente sobre la cabeza para continuar cubriéndola. El siguiente paso es suspender la escultura con piel boca abajo o en un cubo o en un vaso de plástico para una cabeza más pequeña. El poste al que está unida la cabeza se puede fijar a una tabla de madera que descanse sobre la parte superior del cubo o suspenderse de alguna otra manera para mantenerla ahí. Otra solución para aliviar la posibilidad de que la cabeza se caiga del poste y dentro del cubo es llenar el fondo del cubo con una capa de silicona y dejar que se cure. Esto actuaría como un cojín para apoyar la cabeza mientras está suspendida. Una vez que todo esté en su lugar, el resto del espacio dentro del cubo se llena hasta el borde con más silicona y se deja curar durante la noche. Las burbujas no son un problema tan grande en este espacio de relleno para el molde en sí, porque subirán a la superficie de todos modos. El poste al que se sujete la cabeza u objeto, suspendiéndolo en el molde circundante, también servirá como canal de entrada para verter el plástico durante el proceso de fundición. Como otra parte de este proceso, es importante anotar en el propio cubo y posteriormente en el molde resultante las posiciones de la pared frontal posterior y lateral de la cabeza en el interior. Escultura terminada cubierta con una capa de silicona. Cubo lleno de silicona curada, marcado con puntos de referencia a las posiciones de frente y a los lados de la escultura. Una vez curada la silicona, su superficie será más firme y mucho menos pegajosa. El molde se puede extraer del recipiente y habrá adquirido la misma forma que el interior, similar a un polo, similar a un chupete, a un helado de hielo. El siguiente paso es extraer la cabeza. Para ello se utiliza una cuchilla X acto para cortar la silicona en capas estratificadas en zigzag a lo largo de un lateral del molde. Este corte actúa como la costura del molde, por lo tanto es importante colocar esta abertura cerca de la parte posterior del objeto que se está moldeando o en un lugar donde la cámara no lo note, en caso de cortar la escultura. El patrón en zigzag también sirve como guía de registro para que el molde siempre vuelva a encajar en el mismo lugar. Cortar una línea recta provocará que se deslice y podría generar inconsistencias en el molde resultante. Una vez completada la incisión, se puede abrir el molde flexible para extraer la escultura, dejando una impresión negativa de la misma en el interior y un pico para verter el material de fundición. Todos los restos de arcilla que queden dentro deben lavarse completamente con alcohol isopropílico y agua para evitar que queden trozos atascados en cualquier otra cosa. Ahora deberías estar listo para llenarlo con plástico para la fundición. El molde curado completo, ahora libre del cubo en el que fue
en el que fue creado. Se corta una costura en forma de zigzag en el molde para poder extraer la escultura. Vista de la impresión de la escultura desde el interior. Fundición de plástico. El plástico para fundición comienza como un líquido de dos componentes que se mezclan y se dejan endurecer dentro del molde. Los moldes de silicona son adecuados para la fundición de plástico debido a su naturaleza no porosa. El plástico es sensible a la humedad, por lo que si se funde en algo poroso no se solidificará correctamente y puede tardar más en climas húmedos. Como siempre, usa ropa protectora como un delantal, guantes y gafas de seguridad cuando utilices este material. Cuando tengas el plástico listo para mezclar, el molde de silicona vacío también debe estar listo y reposando en el mismo tipo de cubo o vaso en el que se creó inicialmente. Las dos partes de la cantidad de plástico que utilices deben mezclarse por igual, una en volumen en lugar de peso. Cada parte se puede verter simplemente en un vaso separado con una marca dibujada con un Sharpie para encontrar un punto común donde verter. Usar vasos Dixie estampados ayuda a encontrar este punto común en dos vasos idénticos. Después de leer todas las instrucciones de seguridad y tener todo listo, se agitan ambas botellas de plástico antes de abrirlas. El tiempo de vida útil típico para la mayoría de los plásticos de dos componentes es de aproximadamente 4 minutos con un tiempo de curado de unos 30 minutos. En cada vaso se vierten cantidades iguales de las partes A y B por separado hasta la marca designada. Luego se vierte la parte B en la parte A y se retira con una herramienta para remover para asegurarse de que salga toda del vaso. Botellas de plástico de dos componentes con vasos marcados con las cantidades a mezclar. Cada componente del plástico se vierte en un vaso separado. Luego ambos componentes se revuelven juntos durante el tiempo que indiquen las instrucciones. El siguiente paso es simplemente verter el plástico líquido en el orificio de entrada del molde para que llene la cavidad vacía hasta el borde. Se deja un poco de plástico dentro del vaso para poder observarlo mientras endurece y que sirva como indicador para saber cuándo el plástico dentro del molde está listo para desmoldar. Las dos partes se combinan y se mezclan. El plástico mezclado se vierte en el molde. En este punto generalmente se pueden adoptar al menos dos enfoques diferentes con el plástico en el interior. Si simplemente se deja que el plástico se endurezca mientras el molde permanece inmóvil, se solidificará en el interior. Un aspecto a tener en cuenta en este caso es que las burbujas de aire en el plástico se liberarán hacia arriba durante el curado, por lo que no es raro encontrar una burbuja grande en la parte superior de la pieza al desmoldarla, lo que requeriría rellenarla con más plástico. El otro método, denominado moldeo por fusión, consiste en mantener el molde girando de forma constante y lenta mientras el plástico se cura en el interior. Esto comprime y guía el plástico hacia la pared exterior de la pieza, dejando el interior hueco. Una cabeza hueca u otro molde u otro objeto similar permitirá colar una pieza de fijación en el interior para sujetarla a una armadura corporal como un tubo K y S que se puede fijar dentro de la cabeza
con un poco más de plástico para anclarla. Una cabeza hueca también reduce el peso, lo cual siempre es importante. Mientras se agita el plástico, sigue siendo una buena idea saber dónde están la parte delantera y trasera de la cabeza dentro del molde y dedicar más tiempo a la parte delantera donde está la cara. Si alguna parte del molde necesita ser reparada, es mejor hacerlo en la parte trasera, donde podría no tener tanto tiempo en pantalla. Lo mejor es tapar el orificio de entrada con un poco de clean clay o un corcho y mover el molde sobre la parte superior de un cubo de basura en caso de que se derrame algo de plástico. Las muestras que se muestran en las figuras tres y dos son para una cabeza más pequeña que cabe dentro de un vaso de plástico grande, mientras que el mismo proceso se habría realizado en un cubo más grande para la cabeza de Charlie. Cuando haya transcurrido el tiempo de curado y el plástico restante dentro del vaso se haya vuelto blanco y duro, se puede sacar el molde y abrirlo, y luego se lanza al mundo una réplica de plástico fundido en la escultura. El molde se gira lentamente sobre un cubo de basura para mezclar el plástico en su interior. El molde y la fundición final de plástico para la cabeza de Charlie. Refuerzos faciales. Una cabeza rígida de plástico funciona mejor para diseños estilizados con un aspecto más simple, pero otros diseños de marionetas requerirán un poco más de movilidad en el rostro. Debido a que los rostros humanos y animales suelen ser una pieza de diseño tan flexible como el resto del cuerpo, algunos rostros de marionetas se armarán con piezas de armaduras para ser animados. Se pueden construir paletas, cables u otros mecanismos articulados para simular el movimiento de la mandíbula, los labios, la frente y las cejas del rostro de la marioneta. En muchos casos, una armadura facial móvil se cubrirá con un material flexible como el látex espumado o silicona. Esto hará que la superficie del rostro se abulte y se estire como la piel real para los rasgos faciales que se manipulan debajo. Tirar y empujar una mandíbula o una paleta de cejas en la superficie del rostro crea una gama única de posibles emociones para el animador. Aquí se ilustran algunos ejemplos que van desde producciones de estudio hasta proyectos independientes. Para el largometraje $9,99, la directora Tatia Rosenthal concibió un sistema para lograr una sutil flexibilidad en los rostros de sus marionetas. Se moldearon rostros de silicona sobre una barbilla articulada para los movimientos de la mandíbula, con una pequeña ranura para insertar bocas de reemplazo para el diálogo y paletas para los movimientos de las cejas para una mayor expresión. Los mecanismos faciales para las armaduras fueron desarrollados por Philip Bitzmur. El efecto general que se les da a las marionetas es el de poder combinar la sincronización labial que coincide con con cada sílaba con sutiles movimientos verticales en la mandíbula. Cuando la boca de un personaje es un sonido vocálico largo, a, u, o, por ejemplo, la mandíbula puede caer como lo haría un rostro humano real. Eso da un toque sutil de flexibilidad que no se podría lograr con una cabeza estática hecha de plástico. Para el diseño realista de estas marionetas y la sensación de la película, el diseño de las marionetas cumple el propósito estético que se propone para este largometraje independiente en particular. Una armadura con controles faciales de la película $9,99. Marionetas de Alberto y el Ángel de la película $9,99.
La armadura del tío Creepy. Se diseñó otra armadura facial compleja para una marioneta del personaje del tío Creepy para un proyecto reciente de stop motion para New Comic Company dirigido por Stephen Chiodo. Basada en una escultura del propio Chiodo, la marioneta del tío Creepy se construyó principalmente sobre una armadura de rótula construida por John Deal, con piel moldeada en silicona para las manos y la cabeza. Debajo de la marioneta había un cráneo de epoxi completo con una pieza de mandíbula en una articulación de rótula que podía colocarse abierta y cerrada, así como de izquierda a derecha para un efecto de mandíbula torcida. Para formas de boca y movimientos de cejas adicionales se diseñaron paletas para el labio superior y las cejas. Para los animadores del proyecto, Ken Burton y Justin Cohn, la marioneta del tío Creepy permitió una fuerte sensación de control en el rostro para complementar el resto de la animación del cuerpo. Para la sincronización labial, el movimiento de la mandíbula es más ancho o más estrecho, dependiendo de si una sílaba está acentuada. Se abriría más para los sonidos vocálicos largos y los acentos en el fraseo. Para acentuar la fluidez de la animación de las marionetas, ciertas formas de boca que requerían fruncir o apretar los labios se volvieron a esculpir fotográficamente usando filtros de After Effects. Esto le da a la marioneta una sensación única de sincronización labial que es completamente creíble cuando se combina con la estética de todo el proyecto. La increíble película Uncle Creepy Return se puede encontrar y estudiar en YouTube Creepy Universe. Placa sándwich de mandíbula inferior, articulación de rótula de cuello, articulación de rótula de mandíbula, placa de la épica, placa mole. La armadura facial del tío Creepy. Algunas imágenes del tío Creepy que muestran la flexibilidad de su mandíbula, cortesía de este... Otro ejemplo de una armadura con controles faciales ha sido diseñado por el animador independiente Dave Hetmer de Michigan, quien ha trabajado en stop motion y efectos en miniatura para películas como Frostbiter, Wrath of the Wendigo y Army of Darkness. Para su proyecto personal stop motion Road Rage, Dave diseñó marionetas de rana y caracol hechas de látex espumado, moldeado a partir de moldes de yeso. La rana está construida sobre una armadura de alambres de aluminio y sus piezas superior e inferior de la boca están construidas con dos placas de 1/8 de pulgada de, de 6061 placas, de 6601 placas. Un grado típico que se encuentra en ferreterías, de placas 6061, un grado típico que se encuentra en ferreterías. Alrededor de las placas de la boca hay mecanismos labiales construidos con alambre de acero de calibre 24 para floristería que permiten pellizcar en ciertas formas para O u otras sílabas. Marioneta de rana de Dave Hetner, colocando su boca en forma de O para sincronización labial. La armadura de alambre de la rana con placas bucales de aluminio. Ujú. La armadura del caracol está construida sobre una pieza de cuello de rótula con una cabeza hecha de bloque de aluminio 6061 limados y pulidos con una muela abrasiva. El movimiento de diálogos del caracol se logra con piezas de alambre de floristería de acero en bucle que encaja dentro de la mandíbula inferior y se dobla en varias.
Armadura para el caracol de Road Rage de Dave Hatter. Y se dobla en varias formas de boca. El rango de movimiento de la boca del caracol es similar al movimiento de abrir y cerrar de un títere de mano, pero con algunas formas adicionales de la boca posibles gracias a los múltiples alambres. Para acentuar aún más los acentos en el diálogo, los ojos están unidos a alambres flexibles sujetos a la cabeza con tornillos de fijación. Poder extender los tallos oculares hacia arriba y hacia abajo al ritmo del diálogo utiliza el diseño del caracol para acentuar aún más el carácter de su movimiento. Los ojos en sí son cuentas de plástico fijadas en su lugar y las pupilas están hechas de látex fino pintado con pintura acrílica negra y Pros 8. Para hacer las pupilas de ambos títeres, Dave sumergió bolas del tamaño de un ojo en látex para obtener una piel fina que se ajustara perfectamente a la curvatura de la bola. Luego cortó varias copias de cada pupila que medían solo 4 milímetros de diámetro. Estas diminutas pupilas están pegadas a los globos oculares con vaselina en la parte posterior para facilitar su deslizamiento y los párpados se añaden utilizando piezas de arcilla de reemplazo. Además del movimiento de los ojos y la boca, las articulaciones esféricas en el cuello del caracol permiten una animación fluida del resto de su cuerpo para coincidir con los acentos extremos en el diálogo donde sea necesario. Al combinar diferentes materiales para el cuello, los ojos y las formas controlables de la boca, los resultados finales permiten crear marionetas diseñadas específicamente para una gran animación y un amplio rango de expresión. Ejemplos de la animación de Dave y otros trabajos se pueden encontrar en su sitio web. Ok. La posición neutra de la boca del caracol. La posición del labio curvado del caracol. La posición de la boca del caracol con las piernas bien abiertas. La posición de la boca del caracol en forma de. La posición de la boca del caracol bien abierta. La posición de la boca del caracol con la forma de F o V. Los movimientos oculares del caracol hacia arriba y hacia abajo en dos imágenes. Ah, bueno, sí. Otro ejemplo de alguien que ha utilizado un método avanzado para lograr movimientos faciales efectivos es el animador independiente Ron Cole de Nueva York, quien irrumpió en la escena de la animación stop motion con un cortometraje innovador y premiado llamado In the Fall of Gravity. Las marionetas de su película se mueven con un sentido único de realismo y fluidez que resulta fascinante. En su ejecución, diseño y belleza estética. Su trabajo asombró a muchas personas en la comunidad de stop motion al ver el tráiler de la película, el de la película en el blog de Ron y en el foro de mensajes stopmotionanimation.com. Ron Cole animando su cortometraje en la caída de la gravedad. En la caída de la gravedad es un diálogo filosófico entre el mago Isomer y su aprendiz Trevor Verity. Las expresiones faciales y la sincronización labial de cada marioneta se logran a través de una combinación única de animación tradicional de marionetas stop motion y un sistema de control por cable unido a la cara de la marioneta y conectado a una caja de control externa. Al girar los diales de la caja, los cables conectados a los diales suben a través del cuerpo de la marioneta hasta puntos dentro de la cara. Las caras están moldeadas en caucho de uretano flexible que se estira y se abomba en cambios sutiles creados por los cables, y estos cambios se pueden manipular incrementalmente fotograma a fotograma para cierto efecto naturalista.
Isomer, el personaje mago en La caída de la gravedad de Ron Cole. Los controles internos de Trevor, un personaje de En la caída de la gravedad de Ron Cole. La piel de Isomer se retira para revelar la estructura interna de su cráneo. El cráneo de Isomer se separa para revelar un sistema de cables en su interior. Le pedí a Ron que compartiera algunas ideas sobre la evolución de sus diseños de marionetas, cómo funcionan y los desafíos que implica su creación. Tenía una experiencia previa de 20 años en stop motion, marionetas de acción real y controles de cables. Parte de mi inspiración Parte de mi inspiración para adentrarme en los controles de cables provino de una toma que Rick Baker hizo para la nueva versión de King Kong de 1976, donde donde Kong respiró hondo y sopló sobre la actriz después de que cayó en la cascada. La tecnología de control de cables ya estaba bien establecida en películas como Un hombre lobo americano en Londres y E.T. Este otro trabajo para efectos de monstruos de acción real había sido hecho con diferentes cabezas, cada una realizando una parte de movimiento facial. E.T. era uno de los pocos personajes que hablaba completamente y lo hacía en cámara lenta. Mi desafío era miniaturizarlo y hacerlo fotograma a fotograma. Con este tipo de sistema de cables siempre hay problemas de tensión que superar y los cables deben ser delicados pero resistentes. La piel es fina como el papel a veces y ocurren muchas cosas que se alejan de lo que hace la naturaleza. Por ejemplo, no solo se estiran los labios para abrirse, sino que a menudo hay movimientos en los que se necesitan mandíbulas abiertas con los labios cerrados para obtener muchas formas diferentes, lo cual sucede con bastante frecuencia. Es fácil que los cables separen los labios, pero no los empujen, así que necesitaba tener piezas de metal dentro de los labios para empujarlos hacia afuera. También necesitaba hacer la bisagra más pequeña del mundo para una pieza de metal que tenía que doblarse hacia afuera. Un gran desafío con este sistema que aprendí con mi primer títere, Trevor, es que los cables tendían a romperse en el extremo de la caja de control. Debido a la tensión que tenían, eran succionados dentro del tubo y no se podían recuperar a menos que abriera el títere para sacar el cable. Así que para Isomer construí una caja de conexiones entre la caja de control y el títere y dividí los cables en dos mitades. Dentro de la caja los cables estaban agrupados muy juntos, así que creé un mapa debajo de la tapa para indicar a qué agujero y qué cable va a dónde. En el lado de la caja de control hay dos tipos de controles, unos que solo tiran del cable y otros que tienen una función dual. Los controles de función dual son solo para las cejas. Girar la perilla hacia la izquierda baja la ceja y hacia la derecha la sube. Logré hacerlo encontrando una manera de conectar dos cables al mismo controlador que tiran ambos pero en direcciones opuestas. Los cables para la cara se controlan mediante 16 diales, que realizan las siguientes funciones. Uno, caja izquierda exterior arriba y abajo. 2, ceja izquierda interior arriba y abajo. 3, ceja derecha interior arriba y abajo. 4, ceja derecha exterior arriba y abajo. 5, patas de gallo izquierda arriba. 6, patas de gallo derecha arriba. 7, puente de la nariz arriba. 8, labio superior arriba. 9, labio inferior arriba. 10, los labios forman una O hacia los dientes superiores. 11, los labios forman una O hacia los dientes inferiores. 12, sonrisa hacia el lado izquierdo. 13, sonrisa hacia el lado derecho. 14, ceño fruncido hacia el lado izquierdo. 15, ceño fruncido hacia el lado derecho. 16, mandíbula abierta. La caja de conexiones para el sistema de control de cables de Isomer. Caja de control de cables de Isomer etiquetada con las funciones de los diferentes diales.
cejas, no sé, labio superior, labio inferior, sonrisa, izquierda, derecha, una- Al animar diálogos realistas, el rostro se mueve como un todo para representar tanto las palabras como las expresiones que les dan mayor significado. Figuras que muestran diversas expresiones y sombras. Esto también se aplica incluso cuando el personaje no habla. El rostro humano es sin duda la parte más expresiva de nuestro cuerpo y prácticamente siempre está en movimiento, expresando estados de ánimo, pensamientos, ideas, comodidad y preocupaciones. Una regla personal que sigo al animar es que la quietud equivale a la muerte. Aunque solo sea de los incrementos más pequeños posibles, me esforcé al máximo por mantener cada parte de la marioneta en movimiento en todo momento. Aparte de los controles faciales, la animación de todo lo demás en el cuerpo, los ojos y los párpados se realiza tocando la marioneta. También tengo una lengua de arcilla que se desliza dentro de la boca cuando la necesito, ya que no tiene sentido mecanizar eso. Y Somer tiene párpados de plástico de repuesto y los párpados de Trevor son solo de arcilla. Mi técnica de cable seguirá perfeccionándose y mi sueño es eventualmente colocar la caja de control dentro de la marioneta. Un tutorial detallado sobre el funcionamiento interno del sistema de control de cables de RON se puede encontrar en su blog, así como otras miradas entre bastidores a su trabajo y cómo pedir una copia de En la caída de la gravedad. Figura esa, figura. Rostros de reemplazo y prototipo rápido. Otra tecnología emergente que se está implementando en varios aspectos de la construcción de títeres y escenarios para stop motion es el prototipo rápido o impresión 3D. El concepto básico detrás de esta técnica es crear un modelo informático 3D y que se imprima como una réplica física. La tecnología detrás del prototipado rápido tiene muchos otros usos e implicaciones en sí misma, pero la película Coraline, a ver, ayudó a ponerla en el mapa para su uso como técnica de animación. El área de la película donde más se usó fue la animación facial de ciertos personajes principales. Los rostros de personajes como Wybie, la madre de Coraline, la otra madre y la propia Coraline consistían en finas máscaras de reemplazo que se quitaban y se volvían a colocar en cada fotograma de la animación. La animación de reemplazo para expresiones faciales es una técnica que existe desde los inicios del medio de stop motion. Probablemente surgió de la lógica detrás de la animación dibujada a mano, donde cada fotograma consistía en un dibujo separado que era diferente al anterior y cada dibujo se reemplazaba debajo de la cámara del rostrum para la filmación. Adaptar esta idea al stop motion significó que cada fotograma consistiría en un rostro separado que se reemplazaba en cada fotograma. El primer uso conocido de rostros de reemplazo parece provenir de las comedias de Motoy del cineasta estadounidense Howard S. Most en 1917. La mayoría de estas películas se han perdido, pero las pocas que existen presentan un personaje torpe con expresiones faciales exageradas. Un pequeño número de rostros intermedios ayudaba a la transición entre las expresiones clave para lograr un efecto caricaturesco. Se encuentran evidencias posteriores de rostros de reemplazo en los cortometrajes de Kinex Studio de 1928 a 1930 en los personajes de Snap, el hombre de jengibre y una bruja recurrente.
Snap, el hombre de jengibre y un personaje recurrente de Bruja. No está del todo claro qué materiales se utilizaron para crear los rostros de los personajes en estas primeras películas, pero parecen haber sido esculpidos en arcilla y luego horneados o moldeados. Para mantener la coherencia entre las expresiones faciales, probablemente se creó un modelo de arcilla que luego se reprodujo en un molde y posteriormente se realizó una pequeña modificación en el modelo para cada reproducción. Estas marionetas solían tener solo una o dos expresiones intermedias entre cada una. El nuevo Gulliver de 1935 también empleó esta técnica, aunque con una apariencia de arcilla notablemente más tosca. Una serie de caras de reemplazo de la comedia Moto y Cracked Eyes de Howard S. Moss. Una serie de caras de reemplazo de Kinex Studios. Horsfall llevó la idea de la animación de reemplazo a otro nivel al tallar marionetas enteras en madera y reemplazar la marioneta completa para cada fotograma. Las películas posteriores producidas por PAL retomarían la técnica de reemplazo de rostros con diferentes niveles de complejidad e ideas de diseño, incluyendo el trabajo de Hua Chang en Pulgarcito y el maravilloso mundo de los hermanos Grimm. Los comerciales del muñeco de Pillsbury y Speedy de Alka-Seltzer llevaron los reemplazos a la producción televisiva y en años más recientes la técnica resurgió en algunas de las marionetas de El extraño mundo de Jack y James y el durazno Jim y el durazno gigante. En estos casos, los rostros a veces estaban equipados con imanes en la parte posterior para ayudar a que se ajustaran a la cabeza y se mantuvieran registrados en su lugar. Obviamente, era muy importante tener un sistema de numeración y etiquetado para los diferentes rostros porque muchos de ellos tenían solo una sutil diferencia en apariencia. La ventaja de los rostros de reemplazo siempre ha sido la capacidad de lograr una fluidez y un rango de expresión que no es posible con una sola cabeza estática. El desafío radica en la increíble cantidad de trabajo que implica esculpir cada pieza individualmente y mantenerlas correctamente alineadas en pantalla. Los materiales utilizados, ya sean arcilla o plástico, a menudo se deformaban con el tiempo y se reutilizaban en el set, lo que causaba grandes problemas para mantener su apariencia uniforme o consistente. El avance tecnológico que utilizó rostros de reemplazo para Coraline salvó la brecha entre la animación por computadora moderna y la aplicación de la precisión que ofrecía un universo físico de stop motion. El animador y escultor Martin Moynier, quien había trabajado con el director Henry Selick en películas de stop motion anteriores, se desempeñó como diseñador de animación facial y coordinó todo un departamento de prototipado rápido para Coraline. El proceso comenzó con métodos tradicionales antes de pasar a lo digital. Los cambios de expresión facial y la sincronización labial se diseñaron y animaron en 2D y luego las poses claves se esculpieron como maquetas de arcilla y se escanearon en la computadora. La computadora animó las posiciones intermedias y las secuencias faciales animadas completas se animaron en CG. Cada fotograma individual de la animación por computadora se exportó como un archivo STL, estereolitografía, y se imprimió en una impresora 3D Object, cualquiera de las tres impresoras instaladas para la producción.
Una impresora 3D es básicamente como una fotocopiadora que imprime resina líquida sobre una superficie plana en capas. Comenzando desde la parte inferior del modelo que se está imprimiendo, una luz ultravioleta cura cada capa de resina a medida que se imprime hasta que se completa una réplica dura del modelo. Una vez impresa, cada pieza modelada necesita que se le retire cualquier material de soporte adicional, se lave, se frote, se elige y luego se envía al departamento de fabricación para pintarla. Cada personaje podría tener hasta 15.000 caras y hasta 250.000 expresiones faciales disponibles, todas perfectamente alineadas entre sí. La variedad de expresiones se creó dividiendo la cara en mitades superior e inferior, de modo que los movimientos de la boca y la sincronización de labios pudieran combinarse con los movimientos de las cejas en muchas combinaciones diferentes. Foto de la marioneta de Coraline que muestra la cara dividida en dos mitades. La unión entre las dos mitades del rostro fue eliminada en la postproducción por artistas de efectos digitales. Además de la apariencia externa de cada pieza del rostro, en el interior había detalles como dientes, lenguas y úvulas, así como un complejo sistema de registro para ayudar a que las piezas encajaran como un rompecabezas. Se estimó que la cantidad de trabajo de escultura y modelado que se invirtió en la película equivalía a casi 30 años de escultura tradicional. El prototipado rápido permitió completar esta cantidad en aproximadamente 18 meses. Esto les permitió experimentar con el uso del CGI contra sí mismo, imprimiendo en el mundo real e involucrando a los artistas en el proceso de CG. En general, en medio de toda la nueva precisión técnica y sutileza que ofrece esta tecnología en Coraline, el objetivo final era que el público tuviera una conexión emocional con los personajes. Los objetos utilizados en Coraline están diseñados para funcionar como una impresora o fotocopiadora, con un cabezal que se mueve hacia adelante y hacia atrás para imprimir cada capa del modelo. Existen máquinas similares de diferentes marcas que emplean un proceso similar e imprimen un material parecido al yeso que también tiene la capacidad de imprimir en color. Otras máquinas, como las impresoras Envision Tech, funcionan con una bombilla de 250 vatios dentro del núcleo de la impresora, que proyecta los datos informáticos de cada capa sobre una placa metálica en el exterior. La placa metálica descansa en una cama de resina líquida, cura cada capa proyectada y se eleva incrementalmente para cada capa hasta que el modelo esté completo y suspendido boca abajo. Cualquier espacio negativo dentro del modelo puede ser sostenido por un material de soporte similar a una malla que se genera dentro del propio software de modelado informático. La placa y el modelo se retiran de la impresora y el material de soporte debe cortarse del modelo con un cuchillo caliente y colocarse en un baño para su limpieza. Las implicaciones futuras de esta tecnología para continuar las producciones de stop motion aún están por verse, pero podría haber un gran potencial para cerrar la brecha entre el stop motion y las capacidades de CGI. Para los artistas que se especializan en modelado o escultura en CG, utilizando herramientas como Maya, ZBrush o Moodbox, imprimir su trabajo en 3D puede ser una forma valiosa de hacer la transición al stop motion si desean la experiencia de ver su arte en el espacio real. El proceso también tiene implicaciones para facilitar la duplicación de objetos que de otro modo se fundirían a partir de moldes, eliminando asimismo el problema de los socavados e inconsistencias que pueden ocurrir. Además de las aplicaciones creativas para la animación, se pueden realizar modelos arquitectónicos con una gran cantidad de detalles para bombilla interior para impresora 3D en Protodemon Creative Studio en Vancouver.
para posible ayuda en la creación de elaborados escenarios de stop motion. La capacidad de modelado CG para crear detalles intrincados que serían muy difíciles de esculpir a mano o de fundir físicamente en un molde abre un mundo de ideas y opciones. Además, estos detalles se pueden duplicar a diferentes escalas. El efecto de cualquier objeto 3D que crece, se encoge o se transforma es posible simplemente escalando o modificando el modelo CG y guardando cada cambio como un objeto separado para imprimir. También se puede animar marionetas de reemplazo completas en la computadora e imprimirlas para cada fotograma. Un modelo terminado suspendido de la base de resina, recortando el molde de soporte de la malla del modelo. Diferentes modelos de edificios a escala impresos con una impresora 3D. Aún hay mucho por explorar, aunque para el cineasta independiente promedio no solo está el problema de usarlo creativamente, sino también el del costo. Las impresoras en sí tienen varios rangos de costo y calidad y requieren una cierta cantidad de espacio y material para soportar su mantenimiento. El método más conveniente para utilizar la tecnología de prototipado rápido es contratar los servicios de una empresa que se especializa en el servicio de prototipos basados en sus propios modelos 3D. Empresas como Shapeways, Protodemon y otras pueden proporcionar este servicio si subes tus archivos a sus sitios web y realizas pedidos para la producción de impresora 3D. Todas suelen tener sus propias pautas para enviar archivos y parámetros para lo que pueden producir. Si te sientes inclinado a explorar esa tecnología y llevarla más allá en el ámbito de la producción de stop motion, ciertamente puedes lograr algunos efectos que serían mucho más difíciles de obtener de otra manera. Cuando se usa de forma creativa y se combina con una buena dosis de elementos hechos a mano, existe un buen campo de oportunidades para unir medios y mejorar el arte de la narración de historias en stop motion. Marionetas de animación de reemplazo. Volviendo a marionetas de la variedad más simple, la idea de la animación de reemplazo también se puede lograr con materiales mucho menos costosos que una impresora 3D. Recientemente creé una serie de figuras de reemplazo para una secuencia de logotipo animado hecha en stop motion. Mi amigo y colega Steven Stansfield creó un logotipo de animación dibujado a mano para su compañía Thunder Beam Animation, que ofrece servicios de animación y produce DVDs de películas raras perdidas de la historia de la animación. El logotipo comienza con un relámpago y la palabra Thunder, y luego un frijol animado feliz aparece y coloca la palabra Bean en el título. Steve y yo habíamos estado colaborando en un DVD lleno de películas raras de stop motion llamadas Stop Motion Marvels, así que pensé que sería genial si el logotipo también se hiciera en stop motion. El estilo de animación de Steve es muy elástico. Logotipo de Thunder Bean Animation por Steve Stanfield. Es muy elástico con mucha compresión y estiramiento, se squash stretch en los dibujos, así que sabía que replicar el mismo aspecto en stop motion implicaría el reemplazo de marionetas, al igual que los George Pal Puppetoons de la década de 1940. Para crear una estructura base para los frijoles, simplemente usé pequeñas bolas de poliestireno expandido para la parte superior e inferior. Las pegué con alambre de aluminio y las cubrí con arcilla. Usar bolas de poliestireno expandido me ayudó a mantener las formas relativamente consistentes de un títere a otro y a reducir el peso. Estudiar la animación original de Steve me indicó que necesitaba una pose donde los ojos y la boca del frijol estuvieran cerrados, una versión ligeramente aplastada de la misma expresión y al menos una posición intermedia. También necesitaba una pose muy aplastada para la anticipación, antes de que se estirara para colocar las palabras en el título, lo que también requirió títulos separados. Después del estiramiento había otra pose intermedia y una pose final para terminar cuando se detiene para mirar hacia arriba y sonreír. Puede simplificar Pude, simplifi- pude simplificar la animación original y reutilizar estas formas básicas para lograr el efecto deseado sin necesidad de crear tantas figuras de reemplazo.
Ok. Para los brazos y las piernas utilicé pequeños trozos de alambre de aluminio envueltos en cinta adhesiva negra y sus manos y pies estaban hechos de masilla adhesiva y plastilina blanca. Sabía que necesitaría un soporte en la toma que lo sostuviera todo el tiempo, ya que sus piernas delgadas no serían lo suficientemente fuertes para sostenerlo por sí solas, y habría varios fotogramas en los que estaría suspendido en el aire. Un soporte con una mano auxiliar funcionó perfectamente para esto, con la pinza en el extremo sujetando un alambre para insertarlo en el títere o insertándose directamente en él. El soporte era visible en cada fotograma y posteriormente se eliminó digitalmente en la postproducción. Estructura de armazón de poliestireno para los frijoles de reemplazo de arcilla. Forma básica del grano al entrar en el marco. Pose de anticipación aplastada. Gran pose estirada. El títere que descansa finalmente junto con algunos de los otros títeres de reemplazo. Para la animación de estas marionetas coloqué una cartulina blanca curvada en forma de concha para crear un espacio blanco liso donde se desarrollara la acción. La iluminé con luz ambiental para suavizar el efecto general, pero pero creando una sombra debajo de las marionetas, enfatizando que se trataba de una versión en stop motion 3D del logotipo. Importé una imagen del logotipo a mi software de captura de fotogramas y la utilicé como una imagen superpuesta para alinear el encuadre de la toma y el tamaño de la marioneta en el fotograma. El autor Kent Priebe encuadrando su toma de Thunder Beam Animation. El logotipo se integraría posteriormente a la toma y quería que el encuadre coincidiera lo más fielmente posible. Una vez que logré el encuadre correcto, tracé los bordes del logotipo con un rotulador borrable en el monitor para tener un punto de referencia sobre cuándo el títere estaría en contacto con el logotipo y dónde debía pisar y aterrizar. Utilizando todo esto como base, comencé a animar. Debido a las diferentes posiciones causadas por el movimiento extremo de la compresión y estiramiento, y a la fragilidad de las distintas marionetas en la mayoría de los casos, desmontaba la marioneta por completo entre cada fotograma. Si los brazos o las piernas necesitaban cambiar drásticamente de posición, sacaba los alambres, los doblaba para darles formas y los volvía a colocar en su nueva posición. La función de capas de cebolla fue muy fácil para registrar los movimientos externos después de retirar la marioneta del set y alternar los fotogramas me daba una idea de cómo funcionaban los arcos y el movimiento. Toda la secuencia me llevó unas 4 horas de rodaje una vez que todo estuvo listo y el resultado final fue un alegre frijol saltarín en stop motion. Usa el CD junto para ver la animación final, así como el DVD. ¿Mm? La animación de Thunder Beam en progreso con marcadores de referencia en el monitor y papel. Ajá. Como notas finales para este capítulo, permítame señalar algunos otros recursos excelentes para algunos temas específicos relacionados con la construcción avanzada de títeres. Tutoriales en línea para hacer tus propias armaduras de rótula. Los tutoriales anteriores también están disponibles con más detalles escritos en el libro Markexpress. Para tutoriales adicionales y consejos en crear moldes de silicona y moldes Para obtener tutoriales y consejos adicionales sobre la creación de moldes y vaciados de silicona, consulte algunos de los números y bla, 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 bla.